Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Y aquí estamos, buenas noches, en una entrega más de Perros Verdes Podcast. Alfonso y yo muy felices de estar de regreso al estudio después de nuestras grandes aventuras por el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estás, Alfonso? Pues muy bien, Raquel. La verdad que estábamos comentando antes del inicio del podcast que echaba de menos el estudio, echaba de menos nuestro podcast, echaba de menos a nuestra comunidad de Perros Verdes, pero sí que es cierto que hemos estado, pues un poco separados. Yo en España, tú aquí con un montón de actividades, pero siempre fieles a nuestra audiencia y generando este contenido de Perros Verdes que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Esta comunidad. Claro que sí, y agradecidos por el feedback de los últimos episodios que dejamos grabados con muchísimo cariño para ustedes, y eso siempre será costumbre. Cada vez que tengamos que estar mucho tiempo de viaje, pues vamos a dejar contenido preparado para que ustedes puedan seguir disfrutando cada lunes de 8 a 9 de Perros Verdes Podcast por Punta Cana Hits y 90.3 FM. Y sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, porque hoy tenemos un tema que vamos a hacerle fanfarria. Porque tenemos un invitado súper especial. Hoy nos acompaña el licenciado en Derecho Daniel Guerra. ¿Y de qué vamos a hablar con Daniel Guerra? No vamos a hablar de derecho directamente, no vamos a hablar de temas legales directamente, porque ustedes saben que a Perros Verdes les caracteriza ese abordaje introspectivo y motivacional de los temas. Entonces, desde la esquina del derecho vamos a hablar sobre la armonía en el conflicto. Bienvenido, Daniel. Hola, Raquel, Alfonso. Bueno, respondiendo al llamado que me hacen y tú sabes, bastante sorprendido con el concepto del podcast, del programa Perros Verdes, y la invitación que hacen es justamente a esa disruptividad que tratan de hacer entre lo ordinario y esas cosas cotidianas. Bastante sorprendido con la presentación de todo esto y está chévere. Vamos a asumir el reto de compartir con es increíble ustedes. porque no había caído, Daniel, que tú estamos hablando hoy un programa sobre la resolución de conflictos y tu apellido es Guerra. Sí, garantía de paz. Exactamente, esa es la respuesta que queríamos. Garantía de paz. Muy bien. Pues nada, Daniel, como licenciado en Derecho, y como decía Raquel, no vamos a hablar de derechos, sino vamos a hablar de los conflictos en la vida, que seguramente puedas darnos una visión muy amplia de la resolución que has tenido a lo largo de tu vida profesional, pero sobre todo lo llevamos a la vida personal, ¿no? Como profesional, ¿qué ámbitos tocas en cuanto al derecho? Para luego hacerte preguntas sobre tu parte personal. Claro, hay un aspecto puramente formalista, tú sabes, que está normado, reglado por la ley, lo que la ley entiende como conflicto, lo que la ley entiende como resolución de conflictos, ¿verdad? Ese llamado que tiene el Estado, que tiene los estamentos públicos de darle respuesta a las diferentes situaciones que se consideran como conflicto. Bueno, ese es un aspecto formalista de la cosa, de la situación, ¿verdad? Y empieza justamente con ese mandato constitucional que organiza todo un esquema judicial para darle respuestas a las demandas que tienen las personas de conseguir justicia en un espectro un poquito así como te digo, como formalista, ¿verdad? Como legal, eminentemente constitucional, cuestiones de orden público, cuestiones de orden internacional, cuestiones de justicia, de paz social, de garantía de derechos. Justamente el Estado dominicano, conforme a la reglamentación constitucional que nosotros tenemos, tiene una autodefinición y se llama Estado Social y Democrático de Derechos. Resaltando la parte de derechos, justamente lo que hace es decir, yo
como Estado, garantizo que todos los que vivan en el territorio dominicano vivan bajo el fuero del derecho. El fuero del derecho y la consecución de la justicia y la paz pública. Ese es, como te digo, el aspecto formalista de la cosa. Ya hay un aspecto más personal que tiene que ver con el ciudadano, que es ese compromiso que se asume desde cada uno ¿verdad? De ponerle reglas al desorden. Y aquí es donde conceptualmente te empiezo con la disruptividad de la cosa. Ponerle reglas al desorden es que lo que se sale de las manos de las personas, lo que se convierte ya en un conflicto, que solamente lo puede arreglar un estamento público, ¿verdad? El individuo como tal, pues, tiene una especie de dirección en relación con eso, porque él puede incluso elegir por cuál vía quiere resolver su conflicto. La cosa un poquito menos formalista, pero ya un poco más individual. Mira, yo de todo lo que has explicado, que lo has hecho más en un contexto legal, me quedo con dos términos. El primero, ponerle regla al desorden. Claro. Y el segundo, elegir cómo la persona quiere solucionar su conflicto. Claro. Vámonos por el segundo para luego ponerle regla al desorden, ¿verdad? Claro. En términos legales, muchas veces las personas sí pueden elegir a través de negociaciones, mediaciones y acuerdos previos cómo solucionar un conflicto ya preexistente. Claro. Pero si Daniel ahora se quita el traje de abogado y se va a la vida, ¿consideras tú que siempre la persona tiene el poder de elegir cómo solucionar un conflicto? Bueno, inmediatamente que se determina que hay un conflicto, también se debe determinar a quién impacta, a quién agrava, a quién perjudica ese conflicto. Entonces, siempre que no esté involucrado la paz pública o que no esté involucrado el interés público, el interés social, el interés colectivo, pues siempre entonces habrá la forma de que el individuo en conflicto ya, o sea, con otro individuo, o con cierto nivel de conflicto con la sociedad que no sea tan grave, va a poder determinar el rumbo de la resolución de su conflicto. Desde luego que sí. Pero aquí un aspecto a resaltar ahí es en qué grado eso afecta al colectivo, a la paz pública. Porque hay condiciones y hay momentos en el que el individuo no podrá decidir, determinar por qué vía va a resolutar sus conflictos. Mira, a ese punto yo quería llegar. Cuando hablas de que habrá puntos donde la persona no puede determinar o decidir por qué vía solucionar el conflicto. Por ejemplo, nosotros en Perros Verdes, que acompañamos muchísimo a nuestra comunidad, que le hemos bautizado como podcast escucha, que creo que ese término, si no existe, dentro de poco va a existir, es como darles esas pequeñas gotitas de luz en medio de cualquier situación que puedan estar viviendo. Hay momentos donde tenemos conflictos personales, conflictos internos o conflictos con terceros que por más que se busquen las vías, no vamos a encontrar quizás las herramientas en ese momento para la resolución. Quizás porque no las estamos viendo desde la presión personal que tenemos, quizás porque estamos muy inmersos en la idea de encontrar una solución y esa desesperación no nos permite evidenciar esa solución que puede estar frente a nosotros, o quizás porque en esa etapa simplemente no existe ninguna solución y no queda más remedio que dejarlo estar, que dejar que las cosas fluyan y se pongan en su lugar a su tiempo. Bueno, claro, yo asumo que en este espacio y sobre todo en este episodio la presencia de un analista de la justicia o un profesional del derecho es justamente porque del tipo de conflicto que estamos hablando es en conflictos con la ley o en conflictos en donde involucra la justicia, involucra ciertas cosas en donde el Estado tiene que ver, ¿verdad? Donde el Estado real y efectivamente tiene que intrometerse, tiene que garantizar que los conflictos que se den en ese espectro pues sean resolucionados de la manera en como indica la ley. Entonces, bien dicho eso, vamos a determinar
el grado o la categoría del conflicto en donde ese individuo se encuentra inmerso. ¿Con quién ese individuo tiene ese conflicto? ¿Qué tipo de ley, por ejemplo, ha quebrantado? ¿Qué tipo de principio normativo él tiene tiene esa pelea, ¿verdad? Esa riña, esa discusión. ¿Con qué normativa? Está la normativa pública, está la normativa privada, y siempre vamos a determinar la gravedad del conflicto en la medida en la que veamos a quién agrava, a quién perjudica, y sobre todo la naturaleza del origen del conflicto. Hay diferentes tipos de naturaleza de conflicto que nacen de las relaciones puramente privadas entre partes, que nacen por la relación cotidiana con la convivencia ciudadana. Por el simple hecho de yo estar conduciendo un vehículo, yo tengo una relación ciudadana con la sociedad, y por la conducción del vehículo yo me puedo ver en conflicto con la ley. En este caso sería la ley de tránsito. Entonces la ley de tránsito tiene una naturaleza jurisdiccional que se la aplica a la ley y le otorga un tratamiento especial, y conforme tú hayas obrado, así se te va a tratar. Ok, mira, manteniéndonos en el marco legal al que tú has regresado después de nuestra analogía disruptiva de lo que identifica Perros Verdes para llevarle a los podcasts escucha, pueden existir varios tipos de conflictos legales, pero desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los más comunes con los que tú has tenido que lidiar? Bueno, la verdad, un abogado pasa por etapas. Un abogado pasa por etapas, y desde que consigue la licencia para poder, ¿verdad? Para poder representar intereses y personas en esa dinámica conflictiva, ¿verdad? Entonces, uno empieza por una etapa, y como también decimos en el argot jurídico, por materias o ramas del derecho. Okay. Yo personalmente he estado envuelto en conflictos penales, civiles, claro, en representación, no es que los tengo yo. No, claro. El abogado nunca pierde, el que pierde es el cliente. El que pierde es el cliente. Entonces, de tipo laboral, de tipo civil, pero dentro de dentro de esos conceptos jurisdiccionales que la gente común los percibe, saben que existen, hay microramas o hay ramas dentro de ellas. Entonces el abogado va eligiendo por cuál vía se quiere, tú sabes, desenvolver, dedicar, y entonces es allí donde va a encontrar el numeroso, ¿qué te digo? La numerosa presencia de tipo de conflictos que él haya elegido. Yo tenía un guía, un profesor, una persona que yo seguía mucho. Me decía, mira, sucede lo siguiente, el abogado empieza soñando con una materia, queriendo dedicarse a algo, pero los casos te eligen a ti. Los casos son los que te eligen a ti. Y tú cierras los ojos y pasan 30, 40 años, y tú tienes 40 años de ejercicio dedicado un largo tiempo a una sola rama del derecho. Y tú no te diste cuenta que fueron los casos que te eligieron a ti. Tú nunca elegiste un caso de eso. Wow. Qué bueno, Daniel. Mira, yo cuando propusimos este programa y con abogado, yo no soy licenciado en Derecho, estudié Derecho en mi carrera, yo soy licenciado en Marketing, pero me ha encantado siempre el Derecho. De hecho, durante muchos años tuve un muy buen amigo que empezó siendo mi abogado, desgraciadamente falleció, un abogado espectacular, conocía toda mi vida, en la parte personal, en la parte empresarial. Era un auténtico fenómeno como abogado, y aprendí muchísimo de leyes, y muchísimo, ya no de leyes, sino de cómo resolver conflictos y cómo abordar esos conflictos, y además de una manera siempre objetiva, ¿no? Entonces, él me decía, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, al final el derecho, los conflictos, se fundamentan sobre el sentido común. Muchas veces perdemos el sentido común porque
Sí. Las leyes que se dictan, que se van a llevar a cabo, están basadas sobre cosas absolutamente... absurdas también. Hay algunas absurdas, pero Totalmente. el tronco del derecho es el sentido común. Exacto. O sea, el sentido común te dice que tú no debes de matar a una persona. El sentido común te dice que no debes de robar. El sentido común, o sea, el derecho te juzga a ti mismo cuando sabes que no estás haciendo algo bien. Claro. Entonces, sentido común yo creo que es lo que entronca el derecho. Pero hay una frase muy española, que no sé si también, o un dicho muy español, que no sé si aquí en República Dominicana se da, sobre todo a la hora de conflictos, ¿no? Porque muchas veces los conflictos, cuando se generan, son más conflictos de ego que conflictos reales. Es decir, cuando yo tengo un conflicto y voy a más, muchas veces es porque yo necesito tener la razón. Necesito tener la soy razón. yo. Claro. Y hay una frase, un dicho español, que lo que te decía, no sé si se dice aquí, que se dice, muchas veces es mejor tener un mal acuerdo que un buen pleito. No sé si aquí... Totalmente, O sea, claro. un mal acuerdo que un buen pleito. Totalmente. Porque Totalmente. los pleitos son farragosos. Uf, Ya no estamos hablando consumen. a nivel ya del derecho, estamos hablando hasta incluso de los pleitos personales, ¿no? De nuestros propios conflictos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Claro, y hay un dato interesante que yo te doy a ti, y eso es, en todos los países latinoamericanos, en unos más que otros, resolver un conflicto judicial es traumático. Bueno, Es traumático. Y sobre todo si el conflicto es el que se produce, que tú te veas envuelto en contraposición con la ley penal, que es el derecho público. La riña o el conflicto con la ley penal, ahí interviene un personaje que para mí, es un personaje que es uno de los elementos que produce más malestar a la sociedad y está envuelto en todo lo que está mal en la sociedad. En todo lo que está mal en la sociedad. Ese elemento está ahí, se llama Ministerio Público. Fiscal. Sí. Desde todo lo que está mal en la sociedad, de lo que tú te... La parte más minúscula que te puedas imaginar, hasta la parte más magna, más grande, interviene un fiscal, ¿verdad? Y definitivamente ahí hay un problema de base, de origen, de fuente, que ese personaje empeora la situación. Nunca lo había visto así, la verdad. Empeora la situación. Y claro, el espíritu del Ministerio Público en esa dinámica legal de hacer cumplir la ley que en donde los individuos le han faltado a la sociedad, ¿verdad? Ese reclamo que el fiscal hace de que se cumpla la ley en favor del colectivo, representar al Estado y al colectivo, causar menos trauma, pues lo que se ha generado en la práctica, sobre todo en países latinoamericanos, es una corrupción rampante definitiva, plagada de prácticas maliciosas que terminan perjudicando al que va buscando una solución. Sobre todo víctimas. Entonces, como tú dices, un mal arreglo es mejor que un buen pleito. Sobre todo la ley penal. Te lo puedo asegurar. claro, yo también lo comparto. Te quiero hacer una pregunta específica. Más allá de experiencias de conflictos, ¿qué consejos le darías tú a nuestra comunidad, sobre todo a aquellos que están arribando un camino de alianza comercial para evitar conflictos en el futuro? Como ¿cuál sería ese ABC que tú recomendarías desde el derecho para prevenir conflictos futuros? Bueno, mira, eso es interesante porque ahí tú le colocas el guiño de comercial. Y ahí tú lo que haces es que lo sectorizas. Tú lo llevas a una rama, a una disciplina, ¿verdad? Uh-huh. Y es interesante porque el conversatorio inició en relación con las resoluciones alternativas de los conflictos. Justamente existe una ley que es la ley
489/2008, que es la ley sobre resolución alternativa de conflictos en base en fase comercial, ¿verdad? Esa ley lo que hace justamente es que le pone a los empresarios o a los comerciantes lo que es una jurisdicción alterna para que decidan dónde dilucidar sus conflictos. Porque pasa lo siguiente. Te hablaba de la jurisdicción pública, en donde todo el mundo tiene que ir a los tribunales a ventilar sus problemas y sus situaciones. Hay 3 principios básicos de los juicios, que son orales, públicos y contradictorios. Orales significa que la gente va a una sala enfrente de uno o de más jueces a hablar de su problema. Público significa que hay público y todo el mundo puede ver cómo se desarrolla ese problema y ya la gente de inmediato sabe cuál es tu problema, ¿verdad? Y contradictorio es que tú te someten a que te desmientan en público o a que te digan cosas en tu cara. Entonces, cuando tú colocas aquí el asunto de lo comercial, de lo empresarial, estás hablando precisamente de la facultad que tienen las partes involucradas en un conflicto comercial, por lo general de alto perfil, en donde ellos pueden elegir la jurisdicción alternativamente para dilucidar sus conflictos. Okay. Sin público, sin exponer sus problemas a personas que no conocen, sin tener una situación de publicidad que exponga sus secretos corporativos, comerciales, y eso los protege. Y eso justamente, que creo que es el tema central que quieren desarrollar hoy, es la resolución alternativa de conflictos. Eso se llama fase arbitral, en donde intervienen justamente no precisamente jueces, sino personas formadas para decidir sobre ese conflicto. Personas formadas en comercio, en cuestiones corporativas, cuestiones comerciales, y van a decidir sobre ese conflicto. De hecho, también eso tiene un origen bastante pulcro, bastante bonito, porque esa jurisdicción está incluso en las resoluciones de las Naciones Unidas. Y en Nueva York, que es donde está la sede principal de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pues ahí hay una sala especial para ese tipo de conflictos. Okay. Y hablando yo creo que también Raquel hacía un poco referencia a cuando se inicia una relación comercial, una relación de socios. Claro. Yo tengo una práctica que siempre me ha gustado que cada vez que inicia una sociedad con socios, que es complicado, también es complicado estar solo, pero es el pacto de socios. Es un pacto que siempre me funciona muy bien al principio, porque, como siempre digo, al principio todo fluye, todo es amor y armonía, Claro. pero luego existen conflictos. Igual ese es un matrimonio. Total. Bueno, es que yo tengo un dicho, no mío, de algunos amigos míos, que es que los convenios reguladores de divorcio había que firmarlos el día que te casas, no el día que estás pegándote trastazos a la cabeza. Exacto. Es decir, evidentemente hay que poner, creo que es importante, al inicio de cualquier actividad empresarial en la que entran a formar parte distintas personas con el nivel de porcentaje que tengan dentro de una sociedad o el nivel de decisión que tengan o el nivel de responsabilidad, pero sí, voy a decir un decálogo, porque un decálogo son 10, pero puede ser un decálogo, puede ser muchas más partidas, en las que regule la relación de los socios ante posibles conflictos. Yo creo que eso evitaría en el futuro muchas situaciones que se dan en la empresa, dentro de la propia empresa. No sé si has vivido situaciones así. Bueno, los pactos sociales son ese documento legal que tiene un alcance, que tiene un arraigo, que tiene una jurisdiccionalidad que establece ese tipo de cosas. Y sobre todo, en todos los países
existe una ley de sociedades comerciales o de uniones comerciales. Existen, y te hablo del modelo latinoamericano, aparte de eso, existe un código de comercio. O sea que las relaciones entre comerciantes y entre socios no están tiradas a la suerte, sino que hay una especie de garantía que te ofrece el Estado cuando te promulga una ley que te dice qué debes hacer cuando tienes un conflicto con un socio. Hay diferentes tipos de conflicto con socios, tanto como los hay en el matrimonio. Sí. Bueno, es que el matrimonio es un socio de por vida. Sí, se supone. Se Sí, supone. sí. Entonces, ese tipo de cosas, porque mira, van a ser también, esos conflictos van a partir desde donde nace la sociedad. La sociedad comercial, entre dos socios, en donde cada uno tiene competencias, destrezas, y va a aportar a la sociedad. Si esa sociedad nació con uno que tiene un 50 y el otro tiene un 0, hay problema. Si nació con los dos en 0, hay problema. Si hay uno que tiene un 90 y otro un 10, hay problema. De todo eso se trata la ley. Trata la ley de garantizar, tú sabes, que haya una resolución del conflicto. Te dice qué hacer, porque también el comercio expone la miseria de la gente. No precisamente la actividad del comercio, sino el producto del comercio. En el camino hay mucha gente que se pierde. El hecho de que tú hayas conseguido muchísimo dinero en una actividad comercial y tengas ciertas actitudes con un socio que empezaron desde cero, lo único que expone es la miseria tuya. Muy bien, Daniel. Y por aterrizar un poco y bajar al aspecto más terrenal, al aspecto más de Daniel como persona. Lo sacamos de la perrera pues, ya. Todavía no. Todavía no estamos lo sacamos. Ahí. Pero yo siempre hago esta pregunta a los abogados, porque me gusta saber por qué. Hay muchos que dicen, porque no sabía qué hacer. Pero ¿por qué Daniel decide estudiar Derecho? ¿Por qué se convierte en abogado? Bueno, no sé, mi papá es abogado y por ahí casi inicia todo. Y él me induce, ¿verdad?, a la disciplina. Y a partir de ahí, pues, empiezo a conocer en una actividad de tribunales, en una actividad de cosas que tienen que ver con el derecho, y lo fui aprendiendo y prácticamente ya cuando me tocó elegir la carrera, yo más o menos conocía un poquito de los tribunales, ese tipo de cosas. Y pues no fue difícil tomar la decisión. Ya era como lo que más conocía. Y en tu caso, es al revés, porque siempre me gustó el marketing y el mercadeo. Pues mira, podemos hacernos una... Vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio. A mí me encanta. Lo que más hice en pandemia fue tratar de aprender a diseñar. ¿Y aprendiste? Aprendí un poquito ahí en lo que con las limitaciones de Canva en ese momento, valga la cuña. Y un poquito nos van a enviar unos dólares ahora desde Australia. Sí, que vengan dólares. Entonces aprendí como un poquito de diseño, cositas básicas así. Eso fue lo que más hice en pandemia. Okay. Fíjate que ha tocado un tema que él luego... solito, no lo hemos solo, llevado ¿no? todavía. Me gusta mucho el diseño, mucho. Pues fíjate, bueno, vamos a, ya que nos ha lanzado Sácalo guante, de la perrera. Explícale de qué va bueno, fuera de la perrera. Sacamos fuera de la perrera es que... Aquí todo es voluntario, ¿verdad? No. Bueno, mientras estás aquí encerrado... Sí, pero, han sí, echado pero la llave. no. No, fuera de la perrera es cuando ya entramos en la parte más personal de nuestros invitados. Pero es curioso porque has mencionado el tema de la pandemia y es algo que es recurrente en casi todos nuestros invitados, ¿no? La pandemia, que parece que ha pasado hace mucho tiempo, pero que fue un hecho significativo, inusual en la vida de la humanidad y que para todos nos significó algo. Entonces, tú ya nos has dado una introducción, pero alguien que está como tú, acostumbrado sistemáticamente a trabajar con tus clientes, a trabajar en tribunales, ese parón
en el que nos vimos inmersos todos en el 2020, ¿qué le supuso a Daniel? ¿Qué sintió? Si tuvo un cambio en su vida o no, o se dedicó a hacer algo que antes no había hecho. ¿Qué destacarías o resaltarías de ese periodo de pandemia? Bueno, Daniel? fue un periodo de mucha introspección. Tú sabes que el mundo estaba inmerso en un repensar, en ese influjo, que te digo, profundo de que todos debemos descubrir de qué estamos hechos para poder afrontar eso. Eso yo creo que le pasó a todos. Personalmente fue un tiempo en el que tuve que descubrir mm, ese nivel de resiliencia que se le estaba llamando a todos a tener, ¿verdad? En qué grado yo lo tenía. Y los abogados tenemos muchos pasatiempos y yo te voy a mencionar 3 de ellos, que son leer, estudiar y leer. Entonces, como que en esa dinámica me la pasé mucho, sabiendo que la perspectiva de las cosas nos invitaba a entenderlo y que en cualquier momento iba a pasar eso, ¿verdad? Que en cualquier momento iba a pasar eso. El tema se abordó desde el punto de vista religioso, científico, místico, desde muchos puntos de vista. Entonces, yo lo que traté siempre en todo momento fue de mantener la calma, de estar en el espacio familiar que había que estar, respetar lo que había que respetar, y aprovecho y te digo esto. La parte frustrante, ¿no? Y sobre todo la parte frustrante como abogado que entiendo la ley. El decreto que hubo que producir desde la presidencia para decretar el estado de emergencia limitó todos los derechos. Limitó todos los derechos y todas las garantías constitucionales de los ciudadanos, con excepción del de tránsito en ciertas horas, en donde se le permitió a la gente salir a abastecerse de los alimentos y todo eso. Pero fíjate una cosa, la pandemia, mirada desde esta perspectiva, si a un loco se le metía en la cabeza que por el hecho de que él estaba encerrado y él necesitaba, y el Estado mismo lo tenía encerrado, él necesitaba salir a matar 5 personas, eso era una justificación. Estaba justificado en esa perspectiva. Uh-huh. Y sucedió que mucha gente hizo locura y decía, eso lo produjo el Estado porque me encerró en mi casa y me indujo, ¿verdad?, a una especie de locura profunda que yo no sabía que yo tenía y ahora tienen que perdonarme. Eso está justificado. Pero también el Estado podía meterse en tu casa. El Estado logró también taparte la boca. Uh-huh. Logró taparte la boca, ¿verdad? Pero el Estado se metió en tu casa, el Estado hizo de todo. Y dentro de esas limitaciones de los derechos y garantías fundamentales que nosotros no pudimos disfrutar en ese tiempo, hubieron muchas violaciones a garantías fundamentales y mucho abuso. Hubieron muchas cosas que tú como analista de la ley las ves, intérprete de la ley las ves y dices, pero eso es una locura totalmente. Que la policía no solamente que te pueda parar, sino que hacerte bajar de tu vehículo, revisártelo con la excusa de la pandemia. Te digo cosas pequeñitas, ¿verdad? Son cosas que generaron cierta frustración en el contexto de la pandemia. Cierta frustración, porque tú sabes que eso no es normal. Y cuando tú le dices a una autoridad, eso está mal hecho, dice, usted tiene que callarse la boca porque hay pandemia y hay estado de emergencia. Hay un estado de emergencia y usted no debería estar en la calle. Yo estoy en la calle las horas que me permite el decreto estar en la calle. Por ejemplo, de 10 a 3, algo así. Oh. Uh-huh. Pero como quiera, hay un estado de emergencia. Tiene que callarse la boca.
eso te genera cierto trauma, tú sabes. Eso Sí, no es yo normal, creo que no es común. pasó en todos los países y fue una situación tan excepcional en la que los estados se aprovecharon de ese... Totalmente, un abuso de terrible eso. de los derechos y garantías fundamentales. Pero fíjate, te cojo el hilo de lo que has comentado, que decías, y también extiendo también la pregunta a Raquel. Hablamos de que fue un momento introspectivo Claro. en el que todos parecía que nos planteábamos otra serie de cosas, ¿no? Tuvimos tiempo de parar y descubrimos que el mundo podía ser de otra manera. Y sobre todo que el mundo se podía acabar en cualquier momento. Sobre Exacto. Eso lo todo. descubrimos. Exacto. Y parecía que todos íbamos a salir mejores personas. Y yo no sé si eso ha sido así. Bueno, No, porque en aquel momento parecía que eso iba a ser así, ¿no? Que la sociedad iba a cambiar debido a este trauma tan, o sea, ¿Qué mundial. íbamos a aprender? Y yo tengo mis dudas. ¿Qué opináis vosotros sobre eso? bueno, vamos a dejar al invitado primero. La verdad, la gente, yo la veo igual. Yo la veo igual, yo veo que... Y es increíble como tú ves que en el colectivo la gente ya casi ni se acuerda de la pandemia. Se acuerdan de la pandemia porque le hablas de eso y las cosas que te pueden rememorar son lo que hicieron, cositas bonitas o lo que sea, pero la gente no se acuerda con profundidad de lo que es la pandemia. Yo creo que eso es terrible porque fue un episodio que nos ofreció la historia para aprender. Bueno, es la primera vez que se paró el mundo entero. Total. Sí, sí, el reloj mundial se detuvo. Ujú. El reloj mundial se detuvo. Eso es así. Mira, yo que siempre voy en mi barco del no juicio, no podría, de hecho sería un atrevimiento de mi parte decir si ahora mismo somos mejores o peores personas, porque aparte no puedo cuantificar a nivel global para poder sacar una conclusión tan delicada como esa. Lo que sí creo que cada cual tuvo la oportunidad de domar sus demonios y sacar lo mejor de sí, o de dejar despierta a la bestia y que fuera por su cuenta. Ya cada cual tomó su decisión, algunas personas pudieron crecer y evolucionar en cuanto a su nivel de conciencia, o otras quizás se quedaron más adormecidas, quizás algunas, como hablaba Daniel, se fortaleció esa capacidad resiliente que todos tenemos, pero que tenemos que entrenarla, y otros se quebraron y se dieron cuenta que quizás no eran tan resilientes como pensaban. Creo que al final la experiencia pandemia, la experiencia confinamiento durante toda esa etapa es muy personal y que las conclusiones son muy individuales y que de hecho muchos de los aprendizajes de ese periodo se están evidenciando en esta temporada. Quizás ahora es que está surgiendo un despertar pospandémico para muchas personas y muchas generaciones. Qué bueno, Raquel. Daniel, ¿cómo Daniel como persona, Claro. se quita la toga, se quita el traje de abogado? ¿Cómo es Daniel como persona? ¿Cómo es como persona a la hora de resolver sus propios conflictos? ¿Te ayuda tu profesión? ¿Lo ves de una manera distinta a las demás personas o lo resuelves como cualquiera de los comunes? Bueno, lo que pasa es que ya la técnica de resolución de conflictos está en mí. Y yo he ido por años y años entrenándome en resolver los conflictos a través de las vías correspondientes, ¿verdad? Entonces, el primer llamado instintivo es resolver situaciones por la vía oficial, por la vía correspondiente que corresponda, o por lo menos intentarlo. No estoy hablando ya de la parte legal, estoy hablando en las relaciones Conflictos interpersonales, O por lo menos intentarlo. Bueno, con un amigo, con Tu novia, algo así. yo sí te puedo decir algo, yo creo mucho en la practicidad. A tal punto, y esto te lo puedo decir de la siguiente manera. Hay situaciones que se le presentan a amigos que cuando me las consultan, yo le digo, ni te atrevas a ir a un tribunal, ni te atrevas a ir donde un fiscal, ni te atrevas a ir, ¿verdad?, donde se supone que tú tendrías que ir.
Primero lo digo en casos donde la magnitud del conflicto quizás no es tan grave, que se puede resolver de otra vía, pero desde que tú te metes en una situación de tribunal, eso te va a ti a meter en algo de mucho tiempo, muy posible. Y no es lo que tú estás buscando. Entonces, ser un poquito más práctico es quizás en donde tú no te ves perdiendo nada en un tema de tribunales, pierde un 10% de la cosilla ahora. O sea, entrega algo y sal de eso. Lo que hablábamos antes, Sal un de mal eso. acuerdo y un contra un buen juicio. Totalmente, ¿tú entiendes? Entonces, yo como abogado, quizá no te voy a evaluar tu situación o tu caso en lo que debería ser, ¿verdad? Y aún así estarías invirtiendo mucho. Y aún así estarías invirtiendo mucho. O sea, ser prácticos. Y yo, lo que a mí sí no me gusta son los atajos y los caminos rápidos. Eso en lo personal no me agrada como persona. Y pensar en la ley del menor esfuerzo, eso me da grima, no puedo ni siquiera, ¿sabes? Uno tiene que esforzarse y hacer las cosas porque salgan bien, sobre todo por lo que tú haces muy posiblemente impacta en otra persona. Pero también tú no sabes quién te está viendo, quién te está mirando, que si tú al final te robaste un semáforo en rojo, te fuiste en rojo, hiciste un giro indebido, aquí hay alguien que conoce tu vehículo y te va a regañar después, te va a enrostrar eso. O sea que no está bien, tú sabes, irse por la vida con la ley del menor esfuerzo. Yo creo que sí que hay que hacer las cosas, pero siendo práctico. Ok, y entonces, ahora, para volver fuera de la perrera, en la parte personal, Daniel, el ser humano, Daniel que se olvida ahora de que es abogado, de toda esa vasta experiencia y admirable, por cierto, en todo lo que tiene que ver el campo legal. En la parte personal, conflictos que podrían ser minúsculos, triviales, un malentendido con un amigo, un familiar, relación de pareja. ¿Cómo Daniel puede o normalmente afronta esos conflictos en su vida cotidiana? Bueno, con mucha objetividad te lo puedo decir y me enorgullezco de mí mismo y creo que con mucha o con poca humildad te digo que tengo ¿cómo te digo? Mis demonios bastante controlados. Soy emocionalmente muy equilibrado. Y por lo general, cuando me veo en conflicto con amigos, con familiares, con personas cercanas, casi no termino yo ni imponiendo mi razón, ni mi voz, sino que me gusta mucho la democracia en ese aspecto. Mucho. Me gusta tanto la democracia que a veces pierdo por forfeit. O sea que no voy al pleito. Ok. No voy al pleito y que decidan por mí, no hay problema. Mientras que eso no me impacte tanto y la relación pueda permanecer, seguir. Así más o menos me ha funcionado la cosa. Y Daniel, durante toda esta entrevista observamos que eres abogado, las 24/7, hablas y te expresas como un abogado. Lo que pasa es que eso se ha metido en mí. No. Pero Daniel, ¿qué le hubiese gustado ser si no hubiese sido abogado? Te digo, algo que tuviera que ver con artes gráficas, me gustaba desde joven, me gustaba mucho la comunicación gráfica. Sí. Yo te digo, yo iba en una vía y yo iba leyendo letreros y esos letreros yo los veía y los percibía como comunicaban. Y yo pensaba en eso y decía, incluso iba haciendo un ejercicio de cómo yo podía mejorar ese anuncio. Y yo recuerdo una vez que yo, ya casi por entrar a la universidad en esa situación de si estudio Derecho, sí, ¿verdad? Porque el mercadeo era algo que me gustaba mucho. Recuerdo que yo estaba planificando en cómo yo iba a hacerle llegar una oferta de servicios a La Sirena, a tienda La Sirena. Tú sabes, yo iba a hacer unos bosquejos con unos anuncios, algo así como una campaña publicitaria, pero de manera instintiva, porque yo veía que ellos estaban haciendo algo en la televisión que que no estaba correcto, no estaba bien. Pero el mercadeo y la comunicación gráfica siempre me ha gustado mucho, mucho. Ok, Daniel,
aún continuamos fuera de la perrera y quisiéramos saber, hay un término que se le acuña mucho a Maquiavelo, que es lo importante es el fin, no los medios y tal. Digo se le acuña porque no hay por lo menos yo no tengo una evidencia palpable para adjudicársela a Maquiavelo, pero desde tu criterio, desde tu percepción de la vida, desde tus principios, ¿qué tú opinas de perseguir un fin sin que importen los medios que Sí, intervengan para lograrlo? si el fin justifica los medios. Mira, eso, yo sí esa sentencia, ¿verdad? La he entendido toda la vida como algo bastante individual, que yo creo que va a depender mucho de ¿cómo te digo? De lo que la persona esté viviendo en ese momento. Siempre ponen el ejemplo del señor que llega a su casa y encuentra a su mujer con otro. Ponen ese ejemplo siempre. ¿Qué tú haces? Tú la matas. No, esa mujer hay que dejarla tranquila y él también, vete de ahí. Claro, eso es pensando en cabeza fría, bajo aire acondicionado. A ti no te ha tocado, tú sabes. Entonces, va a determinar mucho las circunstancias en las que se vea envuelta esa persona. Hay que medir el fin y hay que medir el medio. Y yo sí creo que si una sociedad se toma el tiempo en madurar para crear leyes, es porque hay que seguirlas, es porque hay que vivir y convivir en sociedad esa paz social, ¿verdad? Esa justicia individualista que nos beneficia a todos. Pero precisamente yo creo que va a depender de las circunstancias de las personas. Ok. Daniel, siguiendo también fuera de la perrera, estamos todavía fuera de la perrera, y eso creo que les puede interesar a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Eres un abogado con mucho trabajo, con clientes, lleva muchísimo tiempo cada negociación, cada juicio, prepararlo, cada contrato, cada resolución de conflictos, eso lleva muchísimo tiempo. Claro. ¿Cómo desconecta de su día a día de trabajo, Daniel, si tienes alguna rutina en el sentido de, mira, yo trabajo hasta tal hora y a tal hora dejo de trabajar porque me dedico o a mi familia, o a mi deporte, o a mi hobby, o a mí mismo? ¿Cómo es el día a día de Daniel o la semana? Si respetas tu tiempo o el trabajo te come, te absorbe y estás todo el día encima de ello. ¿Cómo es Daniel en una semana? Claro, claro. Bueno, el trabajo como abogado lo comparto con lo que es la docencia. La docencia, que es una actividad que la realizo con mucho, ¿qué te digo? A la cual también tengo que dedicarle mucho tiempo, pero que ese tiempo compartido entre la docencia y el ejercicio diario de la profesión del derecho, pues no me deja mucho tiempo, tú sabes, para planificar a corto plazo. Quizá a mediano o largo plazo es cuando yo voy visualizándome haciendo actividades familiares. Sin embargo, en el día a día, y justamente le hablaba a Raquel hace un momento de eso, que yo me tengo un horario. Mi horario empieza desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y yo me tengo un horario, O sea, aunque eso es más de media jornada, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo soy iniciador de un proyecto, ¿verdad? Y llevo el proyecto, lo corro y lo desarrollo. Y amerita, de verdad que amerita de ese espacio de tiempo. Entonces, ¿qué te digo? Yo tengo ese horario y me puse el horario porque eh, cuando lo tenía abierto, podía salir de la oficina hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche, casi diario. Y era matador, es matador. Cuando tengo que hacerlo, lo hago.
Pero el horario me ha ayudado a que yo tengo que entender que las tareas primero se tienen que priorizar, o sea, darle el espacio a las que tienen prioridad e ir desarrollándolas en el tiempo en los que se tienen que desarrollar. O sea que al mediodía yo tengo que tener tales tareas ya ejecutadas. Entonces ya que viene la pausa del almuerzo y todo eso, si hay reunión o lo que sea. También en el marco de la abogacía, no todos los horarios son muy estrictos porque cualquier cosita te rompe un horario, tú sabes. Creo que pasa en todo. Que hay alguien que te solicita una reunión urgente o algo y se ve afectado esa agenda del día. Ujú. Pero el horario sí me ha ayudado mucho y realizar esas micro tareas dentro del día me ayuda mucho a avanzar con todo. ¿Por dónde empiezas? ¿Por lo urgente o lo importante? Bueno, yo trabajo mucho con lo que se llaman proyectos. Los proyectos te toman semanas, a veces hasta meses preparar un proyecto legal, ¿sabes? Sobre todo si ya está involucrando tribunales. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay uno o dos proyectos que tú estás ejecutando que tienen cierta prioridad. Y que si yo lo termine de trabajar anoche, si fue lo último que vi en la noche, es muy posiblemente que sea lo primero que vea en la mañana. Es muy posible, hasta llevarlo a un nivel. Entonces, las prioridades van a depender. Dentro de las prioridades puede estar lo importante y también prioridades sobre prioridades. Y Daniel, en su ciclo de energía diario, porque aquí cada uno tenemos uno. Yo soy totalmente de mañana, es decir, funciono muy bien por la mañana. El pico está ahí Sí, en yo la funciono mañana. muy bien por la mañana y Yo también. a las 7 tengo low battery, que me muero, que no puedo hacer nada. Es decir, acabo de destrozar. Pero hay gente que es mucho más productiva por la noche. Sí. Yo recuerdo cuando era estudiante, ya casi ni me acuerdo, tengo muchos años. Pero cuando era estudiante, yo prefería levantarme pronto por la mañana. O sea, podía levantarme a las 3 de la mañana, eso no me importaba, pero era incapaz de poderme quedar hasta las 10 estudiando. ¿Cómo es, Daniel? Mira que cuando yo era estudiante, justamente lo que me produjo una alteración del sueño que permanece al día de hoy fue el hecho de que yo llegaba de la universidad a las 10 de la noche y yo me aseaba, si tenía que comer algo comía, no, lo que sea, pero lo que sí hacía seguro era levantarme a las 2 de la mañana a estudiar, de 2 a 4 casi diario. Entonces, eso me alteró el sueño, que todavía perdura el día de hoy. Bueno, dormías 4 horas. Todavía perdura el día de hoy para levantarme entonces a las 6 para ir a trabajar. Sí, eso sucede. Yo soy muy matutina también. Ya estamos llegando al final. Tenemos sorpresa porque por ahí nos dice producción que nosotros también vamos a escuchar de manera sorpresa en un ratito la nueva canción de Perros Verdes y la vamos a compartir con la comunidad. Pero antes, Daniel, queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación, por este tiempo de tanto valor acá con nosotros en Perros Verdes Podcast. Y nos encantaría que le digas a la audiencia dónde te pueden contactar, si necesitan tus servicios, dónde estás ubicado, website, todo eso. Claro, bueno, eso sí es una sorpresa, ¿no? No sabía que era con ese espacio, ¿verdad? Bueno, ofrezco servicios prácticamente aquí en la zona de Bávaro, Punta Cana. Tenemos oficinas abiertas en el Cortecito, ahí precisamente donde colocaron el banco de reservas en esa plaza. Se llama la Plaza Paseo del Mar. Estábamos en el segundo nivel ahí y algo que te digo de la pandemia, ¿verdad? De la pandemia con esa locación que tenemos ahí es que cuando hicimos la obra, mi socio y yo, nos entregaron la llave de la obra el día 15 de marzo del 2020 y el país lo cerraron el 19 de marzo. O sea que ya con la inversión de la obra y todo realizada y nos dicen ahora vamos a cerrar el país. Entonces ahí hubo una cuestión casi frustrante. Pero todavía hemos logrado permanecer, estamos ahí hasta que de verdad nos preparen las líderes comerciales aquí en la aceptación de la oferta de servicio que llevamos.
a ver dónde nos lleva. Bueno, excelente. Entonces ya ustedes saben, es Guerra y Asociados, ¿correcto? Así es, Guerra y Asociados.abogados en Instagram. Excelente. Y están en la Plaza Paseo del Mar, en el Cortecito. Daniel, gracias, que se repita la visita. Alfonso, hemos llegado al final. Pues la verdad ha sido un placer tener a Daniel, un abogado de la A a la Z. De la A a la Z. Vive y respira derecho y así nos lo ha demostrado. No sé si te has dado cuenta, pero todo lo llevas al plano bueno, eso profesional. lo que me han dicho, me dijeron en una ocasión y eso me hizo un poquito de mella. Me dice, tú todo lo haces como abogado, hasta las cosas que no son de abogado. Hasta lo que no se debería hacer como abogado, lo hace como abogado. Pues sí, la verdad que... Se metió mucho en mí eso, porque es desde los 15 años prácticamente en esto. Entonces, bueno, toda tu vida casi. Pues la verdad que te agradecemos muchísimo la asistencia al programa Perros Verdes. Esperamos que hayas estado muy a gusto con nosotros. Demasiado, me sorprendieron. Gracias, de verdad que sí. Muy bien, Raquel, pues tenemos sorpresa, ¿no? Claro que sí. Gracias por la sintonía. Ay, escucha la canción. Ya están aquí. Raquel y Alfonso te van a conducir. Introspección, historias sin igual. Descubre lo que no buscas en este canal. Todos los lunes a las 7 de la noche en Punta Cana Hits y Radio Bávaro. Perros Verdes Radio Podcast dentro y fuera de la perrera. No hay vuelta atrás. Con entrevistas y nuevos caminos por explorar. Aquí encontrarás lo que jamás pensaste hallar. Perros Verdes Radio Podcast, tu nuevo norte donde encuentras lo que no buscabas. Pues sí, qué bueno este jingle. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Oh, wow, es mi palabra después de escuchar esta propuesta musical para Perros Verdes Podcast. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora sí, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció, Daniel? Wow, disruptivo. No, estuvo así como que sí. La jaula, la tengo aquí dentro y fuera de la jaula. Sí, de la perrera, porque La perrera. estamos dentro de la perrera, por ejemplo, contigo en esta parte de Daniel, el abogado, los temas legales, pero fuera de la perrera es cuando ya sale la parte personal, donde podemos y nos atrevemos a hacer preguntas disruptivas que no vienen al caso. Comprendí la dinámica y me sorprendieron. Bueno, pues nos encanta porque así somos nosotros. Gracias a ustedes. Saben que estamos todo este mes de aniversario. Gracias por un año acompañándonos cada lunes. Gracias por seguirnos desde la evolución de Punta Cana Hits, que también hemos tenido el gran honor de crecer conjuntamente con este espacio que nos ha acogido con tanto cariño, con tanta calidez y en el que nos sentimos en casa. Y que es nuestra casa, la verdad. Totalmente. Una casa que va evolucionando, que está viva, que Franklin no deja de sorprendernos cada día. Hay una cosa distinta y siempre a mejor. Y muchísimas gracias también, como decía Raquel, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas, porque Perros Verdes ha hecho un año. Estamos muy contentos de haber podido transitar este giro del sol, Pues sí. de este año tan intenso, tan bonito y con tantos retos. Así que les invitamos a que sigan escuchándonos a través de 90.3 de Punta Cana Hits, y nos despedimos con nuestro claim. Como siempre, Perros Verdes, donde encuentras lo que no buscas. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas.
Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Porque compro de todo y me sale más barato, me va mejor. Porque me da para la medicina y me sobra para la comida, me va mejor. Porque todo está más limpio, me va mejor. Porque todo está más fresco, me va mejor. Porque veo más variedad, me va mejor. Porque me brinda la ayuda que necesito, me va mejor. Porque hago mis compras más rápido, me va mejor. ¿Para qué quieres más? Si aquí te va mejor. En salud, a mí me va mejor. Atención mujeres de Verón Punta Cana. Descubre Sailú, tu tienda de maquillajes, cosméticos y productos de cuidado personal, donde la obra de arte eres tú. En Sailú podrás probar todos nuestros productos con testers totalmente gratis. Solo trabajamos con productos originales para garantizar la mejor calidad. Visítanos en Plaza Canatown, local 102, Avenida Barceló. Sailú, administrado por su servidora Yorbelis Paredes. Te esperamos para que te veas y te sientas increíble. Atención camioneros y empresas de vehículos pesados. Ángel Ramírez Truck Parts tiene todo tipo de repuestos a su alcance. Fabricación de mangueras hidráulicas, baterías, lubricantes, accesorios y un extenso inventario para cubrir las necesidades de su unidad de transporte. Ángel Ramírez Truck Parts, Avenida Barceló, Plaza Canatown, cerca del cruce del Ayuntamiento de Verón. 809-455-3265 y 829-928-0498. Ángel Ramírez Truck Park. El Aeropuerto Internacional de Bávaro será el aeropuerto más moderno del Caribe, que trae turismo, empleo y desarrollo para todos los dominicanos. Será la puerta de entrada de grandes oportunidades. Juntos somos AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Hey, ya estamos de feria en Ferretería La Imagen. Todo el mundo está de fiesta, se rifarán 10 navi. No dejes que te lo cuenten, tendremos mucha sorpresa. Tú puedes ser el ganador que en Ferretería La Imagen presta. Tiempo de celebrar, mega feria se desborda. 10 navi se rifarán, no hay duda que uno de esos te toca. Coloreando con pinturas tropical pa' que no falle. La mega feria está en Ferretería La Imagen. En Ferretería La Imagen te damos la oportunidad de ganarte 10 Honda Navi. Participar es muy